descarada esta, que es una ladrona. Ella vendió mi obra de arte. La tienda es mía, ¿ok? Lo que tiene de la puerta hacia adentro es mío. No tenías pensado. Para pintarla entera en blanco. Mi pintura es diferente a todas. Yo pinto encima de las mujeres. ¿Qué es lo que vendió ella? Recibimos una solicitación para un concurso. Es para buscar 20 mujeres y buscar la más fea. La mujer mía es la que gana. Imagínese usted. Ella nos llamó para decirle a la mujer mía que la habían rechazado porque era muy fea. Yo me siento bien triste y mi alma destrozada. Tenemos el derecho de rechazar a un paciente con problemas. Se trató de matar, doctora. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El pintor francés Nicolas Poussin dijo: el arte no tiene dueños, es un tesoro que pertenece a la humanidad. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Díganle eso a Picasso y a Dalí, a todas eso. Ellos son dueños de sus pinturas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Ella sabía muy bien lo que estaba haciendo y me la va a pagar. Ya lo le pagué. Lo que le molesta es que no lo necesito más. Buenas tardes y bienvenidas. Buena. Bueno, Ya las veo que están de súper buen humor. Pésima. Ya lo veo. Ok. Jacqueline, tú eres la demandante. Descríbeme quién es Andrea, por qué la demandas y qué exiges para resolver este caso. ok. Yo vengo a demandarla a ella, la descarada esta, que es una ladrona. Ella es una amiga, fue mi amiga, Ok. sí, por favor. íntima. Sí. Fue mi modelo por mucho tiempo, trabajó conmigo, y yo vengo a demandarla porque yo quiero $30,000 porque ella vendió mi obra de arte, Está loca. sin mi consentimiento. Vendió tu obra de arte sin tu consentimiento. Exacto. Ok, perfecto. ¿A qué te dedicas tú? Soy pintora. Eres pintora. ¿De qué estilo de pintura? O sea, explícame de qué es tu arte. Ok, doctora, yo soy una pintora autodidacta completamente. Mi pintura es diferente a todas. Yo no pinto en lienzo, ni pinto en cuadros, no. Yo pinto a través de la música. El rock and roll es lo mío, me gusta la música, lo escucho, tengo mi banda, y esa música me pone efusiva y me hace pintar. Pero dime pintar. una cosa, pero tú pintas en un canvas, o No, sea... ¿qué yo tú- pinto encima de las mujeres. Tú pintas en cuerpos. Sí, mujeres. Ok, en mujeres, cuerpos de mujeres. Ok, y lo hace, pero esto no lo puedes vender, porque no puedes vender el cuerpo de una mujer. Entonces explícame cómo es tu arte. ¿Qué es Ok, lo que le vendió explico. ella? Cuando yo voy a pintar, hay un fondo. Tengo la chica, escucho mi música, pinto con las manos, con brochas, con pinceles, lanzo la pintura como venga, como me salga. Entonces, queda en el cuerpo de la modelo y queda detrás de la modelo. Bueno, tú la amas de basura. atrás no le queda más Tú te remedio que callas, quedar porque Sí, está con... siempre la tú amas te- de no me- basura. no, tú te callas. Vamos. Déjate tranquila. Claro, lo que queda atrás es el residuo de lo que tú pintaste, Claro, pero ¿no? es arte igualito. La basura. Pero- Es mi pintura, sale Ok. de mí, de mi inspiración. Mira, para yo entender tu demanda, tú cállate. Tú eres la demandada. Las demandados no tienen que hablar hasta que el demandante prueba su caso. Si ella no prueba el caso, tú ganaste sin abrir la boca. Así que tranquila. Cuéntame específicamente qué fue lo que ocurrió con ella. Ok, ella quería hacer la apertura de su negocio. Ella
montó una tienda. Ok. Después que se fue de trabajar conmigo, ¿ok? Claro, pues montó sí, una tienda de ella y me llamó y me dijo, mira, Jacqueline, yo quiero que tú hagas tu show con tus músicos y todo aquí. Ok, perfecto. Me van a pagar, yo voy. Donde hay money, estoy ahí. Ok, voy. Pero ella me hace mucho hincapié porque yo le digo, vamos a montar todo en el centro para que se vea bonito, la escenografía. No, yo quiero que las modelos estén pegadas a la pared. Claro, la tienda era mía y la inauguración mía. Mija, Yo elijo lo que déjame quiero. hablar, por favor. Yo hago mi pintura, mi arte, mi embarrodilla, como dice ella, lo que sea. Pinto, termino de pintar y wow, todo el mundo que estaba en el público ve y empieza a tirarse fotos y se dan cuenta de que quedó una decoración única. Única, doctora, única. No hay otra igual. Solo esa. Nadie me trajo nada visual de lo que estamos hablando. Sí, yo tengo aquí las pruebas. A ver, acércame esto, porque tú no explicas bien. Tú eres de las que explica mal. Entonces tengo que ver de qué tú me estás hablando. A ver. Ya entendí. Póngalo ahí. Ok, ya. Tú eres un artista performer. Tú eres de los pintores que no es pintar, no es el arte que tú creas nada más, sino parte de tu arte es cuando tú lo estás haciendo. ¿Cuánto te pagan? $8,000. $8,000. Perfecto. Tú haces toda tu presentación. Después que tú haces la presentación, ella abre 2 tiendas más y utiliza ese como decorado. ¿Correcto? De las Así otras mismo. 2 tiendas. Así mismo. Y tú estás diciendo que tú eres la autora de ese decorado y te deben derechos de autora. Obviamente. Ya. Ok. ¿Cómo tú respondes? Yo respondo que la tienda es mía, ¿ok? Lo que tiene de la puerta hacia adentro es mío. Yo la contraté para hacer el trabajo. Donde pongo mi modelo, si que estaba en el medio o en la pared como que me gustó, porque Qué tenía falta de respeto, demasiados qué falta, invitados. no. Yo dejé la banda de rock al medio. La gente, tenía gente de Brasil, de toda parte del mundo que estaba ahí, la inauguración de mi tienda. Bueno, ella fue, hizo su trabajo, lo pagué y firmamos un contrato. En principio quedamos en 5,000, pero ella dijo, no, necesito más, necesito plata, cerramos en 8. Aquí Ok. lo tengo el cheque y el contrato para que lo vea. Ven, déjame ver. Ella en ningún momento te habló de que lo que quedaba en las paredes... La única cosa que tiene el contrato, que la lancería, que las modelos que estaban, Ajá. con la pintura, yo no podría reproducirla. ¿Entiendes? O sea, la lencería que tenían las modelos, mía. que ella pintó, Eso no podría reproducir. ella te lo puso. Y yo lo respeté. Muy bien. Son Sí, mías. pero eso nada más. Son mías. Eso nada más. Son mías. Yo podría venderlas, dejarlas en vitrina o lo que sea o quedar conmigo. robaste ¿Entiendes? la Son idea, mías. me Y eso lo robaste la respeté. idea. Mira la pregunta para ti. Fíjate. Aquí viene el tema interesante contigo en este caso. Antes de utilizar eso como decorado de la tienda, ¿tú tenías otro decorado para la tienda? Yo iba a dejar la tienda blanca, como era. Pensaba que Pero lo tenía, ¿tienes doctora, algún pensaba rendering? que lo tenía. ¿Tienes algún rendering que me diga eso, que me demuestre que antes... Porque aparentemente esto fue un afterthought. O sea, tú pensaste en esto después que quedó. Fue Tú ibas a mentira, dejar la tienda mentira. blanca. Doctora, si me conoce por 3 años. Tú ibas a dejar la tienda blanca. La tienda blanca, Al ¿cómo ver estaba? lo que ella hizo, dijiste, ay, qué interesante. No, me no, vi no, la tienda, mentira. la puedo Lo que decorar pasó, así. que en Nancy, esta trabajó noche... conmigo. Momento, espérate. En esta noche tenía una amiga mía de Brasil, una empresaria, y me dijo... Ah, empresaria, Mira, sí. ¿quieres que te la presente a ella? Son No, amigas, no, son no, esto amigas. no vienen a hacer un Tú matchmaking sales con ella, aquí. te lo paso el teléfono después. Son amigas. Ok, ahora. hello. Lo que pasa es que llegó esta mi amiga y me dijo, me encantó la tienda, quiero comprarla. Dijo, no voy a venderla, porque hoy es el primer día, la inauguración es mi sueño, está empezando todo hoy. Entonces ella vino con la idea de abrir la franquicia y me dijo, te lo abrimos eso y seguimos juntas. Dale, pero ¿Sabe así, Dios lo que tuvo que hacer ella dijo, para eso? vamos con eso, porque eso para ella era basura. Yo no tengo, eso no está en contrato, ¿entiendes? Ok, perfecto. ¿Quién tiene testigos en este Un caso? testigo. Tú tienes un testigo. Vamos a hacer un corto receso. Este tema es sumamente interesante porque tiene que ver con los derechos de autor. Hacemos un corto receso y regresamos con más. La señora Andrea me contrató. ¿Yo? No, yo no sé qué significa esto. Vio. Doctora. Dígame. Era mi Ok. tienda, yo podía Porque mi hacerlo, podía pintura pintar. no se iba a caer de ahí. Caso cerrado.
Sí, doctora, porque yo nací con unos pensamientos, ¿verdad? Hay cosas...